Bueno, pues muy buenas tardes. Esto se llama Las 4, las 3 en Canarias, en la radio, ¿eh? Sois y somos súper puntuales. Estamos empezando a las 4 justo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la mesa redonda de la tarde. Sabéis que es la última mesa redonda porque luego tendrá lugar la presentación de los trabajos, de los proyectos que están haciendo este año los alumnos de la 22ª edición del Máster COPE, que hará el profesor José Ángel Esteban. Desde que comenzamos esta aventura de las jornadas de innovación radiofónica, y ya van con esta, lo hemos contado, 3 ediciones, estamos analizando la adaptación del medio radiofónico al nuevo paradigma, ¿no?, generado por la transformación radical en este entorno tecnológico, lo que hemos denominado, y sabéis que llevamos hablando de ello desde el principio de curso, el nuevo ecosistema digital. En estos últimos años hemos venido comprobando que el transistor es casi ya historia y que el smartphone, lo contaba Andoni esta mañana, la tableta, el ordenador son los nuevos sistemas de conexión. En este tiempo hemos visto cómo la comunicación interpersonal ha sido reemplazada por la interacción digital y, como decíamos ya entonces en las primeras jornadas, la radio es multidimensional, multidistribución, multilineal y también multiexperiencia, ¿no? También lo hemos comentado y se ha dicho aquí esta mañana. Todo esto afecta al negocio de la radio. También se ha dicho que es evidente porque, aunque en su esencia no olvida a la audiencia tradicional, pero hay que satisfacer a la demanda de esta nueva generación de oyentes, ofreciéndoles una personalización, ¿no?, de la oferta radiofónica. Y así entendemos la enorme multiplicación que se ha producido en estos 2 años en la oferta de programas. Se han cubierto nichos que estaban abandonados o targets que estaban quizá inexplorados, con los que paulatinamente se ha ido cubriendo también la necesidad del oyente / usuario, ¿no?, que es así como le debemos casi denominar. Ha surgido la recuperación también con todo esto de eso que en algún momento llegó a llamarse los géneros o los formatos dormidos de la radio, como vamos a hacer esta tarde, o lo vamos a ver esta tarde, que hizo en un principio Radio Nacional, ¿no? O también los podcasts nativos, a través, por ejemplo, en plataformas como en cope.es, ¿no?, en emisoras como cope.es, a través de sus webs, de sus aplicaciones. Además, la generación también de espacios casi exclusivos, con, bueno, pues, como nuevas vías también de financiación o de ingreso, ¿no?, para podcast en español. Se nos ha contado, nos lo ha dicho Andoni esta mañana, cómo Spotify ha comprado recientemente Gimlet Media, ¿no?, que era una de las principales redes de podcast a nivel mundial. Bueno, pues en este nuevo escenario es como vamos a abrir la sesión de esta tarde, que vamos a dedicar a las nuevas narrativas sonoras. De esta forma, o de forma particular, a las claves, sobre todo, ¿no?, en la escritura y en la producción de los podcasts narrativos. Y queremos, en primer lugar, analizar la evolución que se ha producido en los últimos años en la presencia y creación de podcasts en la radio. ¿Veis que tengo solo 2 compañeros de mesa? Bueno, lo de solo no es que sean pocos, sino que son muy buenos, porque la tercera compañera que iba a estar aquí esta tarde, Noemí López Trujillo, nos ha pedido que la disculpemos. Le ha surgido un tema personal, familiar, también profesional, y bueno, pues lo lamenta enormemente, y desde aquí pues ya os lo digo. Luego veremos que teníamos aquí su presentación, incluso no la hemos quitado porque ha sido una baja de última hora y ha esperado hasta el último momento, pero finalmente pues le ha sido imposible. Nuestra primera invitada de esta tarde es Maika Aguilera. Ella es licenciada en Ciencias de la Información en la rama de Imagen y Sonido por la Universidad Politécnica de Valencia. Es máster de radio por Radio Nacional y la Universidad Complutense. Trabaja en la radio desde hace, si no tengo mal el dato, 20 años más o menos. Más o menos. Hola. Desde que nació. Comenzó hace casi 20, hace unos 18. ¿No? Fíjate. Bueno, pues 19. Comenzaste en Radio 3. No, hace casi 20, sí. Casi 20, casi 20. Es que me he puesto... Sí, quería quitarse, pero al final eran 2019, hace 20 años, sí, hace 20 años. Bueno, ella comenzó en Radio 3 como realizadora y como guionista de programas de ficción, y actualmente es realizadora del espacio Documentos de Radio Nacional y las ficciones también que hace la emisora, y de todo ello nos va a hablar esta tarde. Ella cuenta que desde la radio pública empezaron a hacer las representaciones en directo de la Casa Encendida de Madrid y con el Festival del Teatro Clásico de Almagro también. Esto sería hacia 2004 más o menos. Bueno, todas las historias que montan ellos tienen un contenido también en el que se maneja, o en el que ella está en la dirección, en el montaje, y además son historias con contenido muy actual, ¿no? Pero como le hemos pedido que nos haga una fotografía de todo lo que más o menos, y es difícil, pero lo va a hacer el milagro de convertirnos o de presentarnos todo lo que hace, pues mejor que lo haga ella esta tarde. Es audios
todos muy interesantes. Le hemos pedido el sintetizarlo todo, a los que se suman los podcasts transmedia, los juegos interactivos para niños, el montaje binaural, en fin, es impresionante la cantidad de cosas que hacen, ¿no? Y a mí me encanta porque Maika conoce muy bien todas las facetas, utiliza el sonido como si fuera un contenido o como lo que es, ¿no? Domina el lenguaje radiofónico, es capaz de narrar con sonidos esas historias tan visuales para que las veamos y también las disfrutemos a través del sentido auditivo, y ahora también en algunos casos con apoyo visual que nos va a presentar esta tarde. Así que muchísimas gracias, Maika, por acompañarnos y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Mario, por invitarme. Es un honor estar aquí con todos vosotros y compartir mesa también con Teo, que también hemos trabajado juntos, poquito, pero hemos trabajado juntos. Ahora voy a hablar un poquito de ello, no mucho, porque, como dice Mario, es verdad que hacemos cosas muy variadas, muy distintas, y he querido traer así un abanico de todo lo que hay, y son demasiadas cosas, así que me va a dar tiempo a dar pinceladas muy breves. Pensando en lo que me pidió Mario, en hablar sobre el trabajo narrativo que hacemos en Radio Nacional, concretamente en mi equipo, en ficción, digamos que sería ficción sonora RNE, pero abarcamos más cosas, abarcamos documentales, abarcamos reportajes, hacemos trabajo en colaboración con el Laboratorio Radio y Televisión, que es un equipo de la web de Radio y Televisión que se dedica a trabajar precisamente las nuevas narrativas, no solamente en audio, sino también en audiovisual, sobre todo en audiovisual. Pues es muy variado. Entonces pensé, ¿cuáles serían, digamos, las principales claves que tenemos nosotros para afrontar la radio metida en este nuevo mundo, ¿no?, de nuevas tecnologías, ¿no?, de Internet, de móviles, de aplicaciones, de dispositivos de todo tipo, de tablets, etcétera? Entonces, al final me salieron, todo lo que se me ocurría lo englobé en estos 3 puntos. Uno sería cómo nos hemos adaptado desde una emisora de radio convencional que tiene cobertura nacional, que es una radio pública, que se escucha, vas con el coche y la verdad es que la emisora que más difícilmente pierdes es Radio Nacional. Cómo es una emisora de las 4 grandes, ¿no?, convencionales, cómo la adaptas a la llegada de Internet, a la llegada de los móviles, etcétera. ¿Qué tipo de productos podemos empezar a manejar para empezar a meternos en el mundo del podcast, ¿no?, sin olvidarnos de que somos radio? Sobre todo hacemos radio. Nosotros seguimos siendo una emisora de radio, aunque os voy a hablar mucho de podcast porque yo hago productos para la radio y productos exclusivamente para podcast, pero sobre todo hago muchos productos para la radio que acaban siendo un podcast, ¿vale? El segundo sería las nuevas tecnologías, que nos estamos volviendo todos un poco locos con las nuevas tecnologías y con todo lo que tenemos a mano, con los nuevos editores, con todas las posibilidades que tenemos de montaje, y sin embargo no nos estamos dando cuenta de que toda esa tecnología, si no se aplica como contenido, si no forma parte de nuestro contenido y si no mejora nuestras narrativas, no sirve para nada, es simplemente un lucimiento muy vacío. Y además un poco una pérdida de tiempo, porque hay cosas que son muy trabajosas de hacer. Si realmente no te están aportando un plus a tu narrativa, a tu historia, a tu contenido, no les veo el sentido, ¿no?, aplicarlas correctamente. Y el tercero y más importante de todos, y en el que me gustaría extenderme más, es en el lenguaje sonoro, en narrar con sonido, en no coger prestado de otros lenguajes, pero solamente lo que me sirve. El lenguaje tiene una entidad por sí misma y no se narra igual con sonido que para la literatura o para el cine, ¿vale? Y me parece que es un aspecto que está un poco olvidado porque nos estamos perdiendo un poco en cosas más prácticas, ¿no? ¿Cómo puedo montar mi propio podcast? ¿Cómo puedo venderlo? ¿Cómo puedo publicitarme? Estamos perdiéndonos a lo mejor un poco en toda esa parte y estamos olvidándonos de que lo que tenemos que hacer es manejar bien el lenguaje que tenemos. Y ahí creo que es donde un poco más puede cojear el asunto en estos momentos, desde mi punto de vista. Vamos a ver, ¿eh? Esta es mi opinión en todo momento. Además, quiero dejar claro que soy una creadora de contenidos, no soy un director de programas ni una persona que decide qué se hace o qué no se hace, yo soy la persona que lo hace. Entonces, yo lo que sí que manejo es pensar cómo cuento las cosas, cómo manejo ese lenguaje que os digo para adaptarme a los nuevos medios que tengo, ¿vale? Entonces, bueno, en el primer punto voy a desplegar así un abanico de las cosas así que pueden ser pinceladas muy así a grosso modo de lo que hacemos aplicado a la llegada de Internet
y a la llegada de los móviles y demás dispositivos. Tened en cuenta que Radio Nacional de España empezó adaptándose al nuevo medio que era Internet, volcando directamente toda su programación de radio en la web que se creó en el año 2007, perdón. Llevamos ya 12 años de web y en esa web al principio lo único que había era una producción de radio, exclusivamente de radio, volcada para que pudiera ser consumida de otra manera distinta. A través de este nuevo sistema que me permite que la radio ya no sea ese medio volátil donde el mensaje se pierde según es emitido, ese medio en el que tampoco tengo una atención demasiado con todas esas cosas que nos venían en los manuales de radio de los años 90, ¿no? Que era cuando yo estudié, que era de que la radio es un medio efímero, el mensaje de la radio tiene que ser muy concreto porque enseguida vuela y desaparece. Cuando estoy escuchando la radio a la vez estoy haciendo otras cosas y entonces a lo mejor mi atención es un poquito dispersa. Bueno, pues a lo mejor esas cosas ya no nos valen, porque con el podcast cambia todo eso. A lo mejor elijo cuándo quiero escuchar las cosas, elijo un momento concreto en el que estoy a solas, en un momento muy determinado, cuando salgo a correr, cuando voy en coche, etcétera, y a lo mejor sí que quiero poner una atención más concreta y más centrada en ese contenido. Por lo tanto, a lo mejor ya me puedo meter en narrativas un poco más complejas, a contar historias de una manera más elaborada, puedo hacer historias más largas porque a lo mejor el oyente puede parar y volver a escucharme cuando él quiera. Hay que ir cambiando poco a poco las narrativas. Entonces, bueno, sí, me sirve volcar toda mi programación a una web, por supuesto, pero a la vez tengo que ir adaptándome al nuevo medio y creando contenidos específicos para ese nuevo consumidor. Sobre todo para el nuevo consumidor, que sois vosotros, que tenéis 20 años y que habéis nacido ya en este mundo. O sea, habéis crecido ya con todos estos dispositivos y con estas herramientas, ¿no? Entonces, una de las cosas... Uno de los productos, el primero de ellos, serían los productos transmedia. Son productos audiovisuales, a veces sonoros, a veces audiovisuales, que están relacionados con otros, ¿no? que parten, que salen así como una raicilla de otro que ya está en antena, o puede ser en radio, televisión o lo que sea. Por ejemplo, el Ministerio del Tiempo. He elegido este porque me parece que es el más conocido y probablemente todos conocéis la serie. Desde la productora del Ministerio del Tiempo se nos propuso, y desde la página web, desde la web RTV, se nos propuso hacer un producto sonoro relacionado con el Ministerio del Tiempo. Entonces, en las pausas entre temporadas, hicimos podcasts relacionados con algunos de los personajes. El primero de ellos fue uno que creamos la temporada en la que uno de los personajes desaparece, que es uno de los protagonistas, Julián Martínez, que desaparece, no se sabe dónde va, y luego volvió a la serie. Entonces, durante ese tiempo que ese personaje desaparece, tú podías irte a rtv.es y escuchar un diario de ese personaje, por capítulos. No os he traído un ejemplo de ese, pero sí que os he traído un ejemplo de Una llamada a tiempo, que fue algo que hicimos exactamente igual, pero en la temporada siguiente, cuando Pacino, que fue un personaje que sustituyó al personaje anterior, desaparece para luego en la última temporada volver. Entonces, los guionistas crearon una historia en la que Pacino volvía a estar en los años 80, que es la era a la que pertenece. Supongo que los que sois espectadores, los que habéis visto el Ministerio, sabéis de qué estoy hablando. Y entonces Pacino se comunicaba por teléfono con Salvador, que es el jefe del Ministerio, y Salvador le pedía favorcillos, ¿no? Entonces, favorcillos, a lo mejor era Pacino el que llamaba y decía, ha pasado esto raro, y ¿a ti qué te parece? Tal. Voy a hacer esto. Bueno, entonces os pongo un ejemplillo, ¿vale? Vamos a ir escuchando cosas porque es más fácil. ¿Hacerme el favor de explicarme qué está ocurriendo? Verá, he venido a pasar el fin de semana al Tenerife de 1963 con mi compañera de patrulla del 81, con Marta. Bueno, pues estábamos tomando el sol en la playa de Martiánez cuando hemos oído unos gritos. Total, que me levanto y vi a alguien que pedía auxilio, un inglés que nadaba donde no hacía pie. Y bueno, ya sabe, salí corriendo, me tiré a por él junto a un pescador. El inglés casi no lo cuenta. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Ministerio, Pacino? Pues que cuando salimos, el inglés no era otro que Paul McCartney. Imagínense mi cara al verlo. Estaba pálido, no paraba de repetir, thank you, gracias, Thank you. Thank you very much. You're my guardian angel. Thank you.
Bueno, ¿y qué pasó? Luego ya se fue más tranquilo al chiringuito con Ringo y con George, que estaban con él. Por cierto, al que no vi fue a Lennon. Y ahí ha sido cuando le he llamado por miedo a haber interferido en la historia. Un momento, Pacino, déjeme consultar. Vamos a ver. Sí, efectivamente, por lo que veo, Paul McCartney estuvo a punto de morir ahogado en Tenerife en el año 1963. Claro. Un fotógrafo amigo de la banda los invitó a pasar unos días en Tenerife. Lennon, por su parte, prefirió irse a Torremolinos con Brian Epstein, el manager de entonces. ¿Quiere decir que soy responsable de salvar a los Beatles? Bueno, es un fragmento, ¿no? Pero eran piezas muy breves, de 5 o 6 minutos, y estaban siempre basadas en un hecho real que había ocurrido en algún momento de la historia de España, como pasa ya en el Ministerio del Tiempo. Es verdad que los Beatles estuvieron en Canarias, etcétera. Entonces, a partir de ahí, los guionistas inventaron esto. Hay otro capítulo que es sobre el cierre de la Sala Rocola, hay otro capítulo que es sobre el Mundial del 82, cómo se hizo, que se ve que hubo un poco de lío. Yo es que no me acuerdo de eso porque ahí había nacido ya, pero era pequeña. Hubo un lío con las bolas, con lo de unir los equipos y tal, y entonces también hicieron un capítulo con el lío este. Pacino al final acababa arreglando el asunto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un producto transmedia, es un podcast, un producto para consumir al margen de la serie, que si no lo consumes no pierdes hilo de la historia, pero es un plus, es un más, es un añadido. Y bueno, no os he traído audio de este, pero lo he querido traer porque lo hice con Teo y mola. Y además no está centrado en una serie de televisión como El Ministerio, sino en una serie que está producida exclusivamente para web, para Place, que es una web que está centrada en contenidos audiovisuales para gente muy joven, gente desde lo preadolescente hasta gente de vuestra edad. Y tiene productos como, por ejemplo, series. Esta es una serie de misterio que sucedía en Galicia. Había un chaval que se veía envuelto en una movida, pues es que yo no me acuerdo qué era algo de meigas y tal. Y entonces Teo escribió un podcast de este chaval. Este tío era un friki de los temas paranormales y entonces se le ocurrió que podía tener su propio podcast visitando lugares de España en los que habían pasado cosas raras, ¿no? Entonces en cada capítulo pasaban unas cosas distintas. Tenéis la serie, tenéis el podcast del chaval, que no tiene nada que ver con la serie, es, os digo, un añadido sonoro. En esto consiste el tema del transmedia, ¿vale? Podéis hacer, por ejemplo, a partir de unos, se me ocurre, unos reportajes que tenemos en el laboratorio RTV sobre la huella que dejamos en el planeta. Pues, por ejemplo, se me ocurre que se puede hacer un producto transmedia que podía ser una serie para niños de ficción, de capítulos de 2 o 3 minutos en los que enseñamos a los niños a reciclar. O qué pasa cuando te vas a la playa y dejas el plástico del bocata en la arena. No, eso sería un transmedia. Ese tipo de cosas son las que está experimentando el laboratorio y cuando trabajan con cosas relacionadas con sonido, pues nos llaman a nosotros. Y bueno, esto sería un tema ya de reportaje. Otra vez sinergias. Almudena Ariza, reportera de Televisión Española, se le ocurre que, aparte de todo lo que ella cuenta en el telediario, quiere contar historias de españoles que están viviendo en Nueva York y que no le caben en el informativo. Quiero contarlo de otra manera. Se pone en contacto con el laboratorio y el laboratorio dice, vale, pues eso a lo mejor la gente de la radio lo puede montar y nosotros podemos aportar la parte audiovisual. Y crearon una página que es esta, que bueno, os invito a entrar. ¿Vale? Son 5 capítulos y están centrados en 5 personas diferentes que viven en Nueva York. Concretamente, Enriqueta, por ejemplo, es una señora que sus padres eran murcianos y se fueron en los años 30 a vivir a Nueva York. Ella no nació allí, tiene un acento de murciana tremendo. Y entonces hay fotos de la señora. Es un producto para consumir que se puede consumir con el móvil perfectamente, solamente el sonido. Pero podéis entrar en la página web y tenéis añadidos audiovisuales, o sea, visuales, perdón. Tenéis fotografías hechas por el compañero de cámara de Almudena, tenéis fotografías del álbum familiar de esta señora, tenéis información sobre todo el contenido sonoro que pusimos nosotros en el montaje, que es música relacionada con esa época, música que ella escuchaba, la canción que el marido recordaba de cuando se iban a bailar los domingos a un local en el que todos eran españoles, inmigrantes y tal. Bueno, yo os invito a que entréis a escuchar, ver Soñadores, a ver qué os parece.
Voy un poquito rápido porque sé que estamos un poco justos y son muchas cosas. Otro contenido, ¿vale? Para adaptarnos pues eso, a los nuevos dispositivos, etcétera, a Internet. El Quijote, los audiolibros. Esto es un audiolibro, no es un audiolibro. Esto es un proyecto que hicimos financiado, subvencionado por el BBVA en el año 2016, cuando se cumplieron los 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote. Nos propusieron hacer 10 horas de Quijote, pero no adaptándolo, haciendo una ficción sonora al estilo exclusivamente sonoro y utilizando exclusivamente el lenguaje sonoro. No se podía perder el lenguaje literario de Cervantes. Por lo menos no queríamos que se perdiera. Entonces teníamos que mantenerlo y lo que se ha hecho ha sido extraer fragmentos del Quijote e ilustrarlos con lenguaje sonoro, ¿vale? Os he traído un ejemplo. Esto está hecho, pues, por ejemplo, a ver, voy a entrar en la página web. Hay actores como, bueno, José María Pou, que fue el Quijote, Cámara, que fue Sancho, está ahí Antonio de la Torre, tenéis también a Roberto Álamo, tenéis a Concha Velasco, tenéis a Lluvia Rojo, a Miguel Reyán. En fin, está todo, como ya la radio ha dejado de ser perecedera gracias a los podcasts, pues aquí está todo. Podéis entrar y lo mismo que con Soñadores, también os invito a que lo escuchéis. Os he traído un fragmento porque ya me sirve un poco para introducir el tercer punto, que es el que más interesante me parece, que es el lenguaje sonoro y contar las cosas con el sonido. ¡Vuélvase, vuestra merced, señor Don Quijote! ¡Que voto a Dios que son carneros y ovejas las que van vestir! ¡Vuélvase! ¡Desdichado del padre que me engendró! ¿Qué locura es esta? ¡Mire que no hay gigante ni caballero alguno! ¿Qué es lo que hace? ¡Pecador soy yo a Dios! Ni por esas volvió Don Quijote, antes cabalgaba entre altas voces. ¡Ea, caballeros! Los que seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso emperador Pentapolín del arremangado brazo. ¡Seguidme todos! Veréis cuán fácilmente le doy venganza de su enemigo Alifanfarón de la Trapobana. Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó de alancearlas con tanto coraje y denuedo como si de veras alanceara a sus mortales enemigos. Los pastores y ganaderos que con la manada venían, dábanle voces que no hiciese aquello, pero viendo que no aprovechaban, desciñéronse las ondas y comenzaron a saludarle los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras, antes discurría a todas partes. ¿A dónde estás, soberbia Alifanfarón? ¡Vente a mí! Que un caballero solo soy que desea de solo a solo probar tus fuerzas y quitarte la vida en pena de la que le das al valeroso Pentapolín Garamanta. Llegó en esto una peladilla de arroyo y dándole en un lado le sepultó 2 costillas en el cuerpo. Bueno, es un fragmento de 2 minutos de una de las escenas y quería ponerlo porque quería que vierais que hay un narrador completamente literario. Esto es tal cual en la novela, está así, lo único que está resumido. Y nosotros hemos utilizado el lenguaje del sonido para contraponer 2 mundos, el mundo real y el mundo de la locura fantasiosa de Don Quijote. Una batalla épica ilustrada con la música más grandilocuente y un mundo real en el que solamente hay ovejas y pedradas, ¿vale? Son 10 horas distribuidas en 10 capítulos. Esto se emitió por Radio Nacional y ahí está el podcast. Quiero decir que nosotros siempre, efectivamente, hay productos que solamente están en podcast, pero la mayor parte de las cosas que hacemos se emiten por la radio. Porque ¿por qué voy a desaprovecharlo? Si tengo una emisora de radio que llega a toda España y que puedo 400.000 oyentes de golpe. Bueno, pues entonces ya está, ¿no?
Vamos a aprovechar las dos cosas y vamos a... Bueno, esto es... nada. Entonces, nací yo, un castorciélago. Bienvenidos a la fiesta. ¿Fiesta? Esto es sobre todo un trabajo de laboratorio. Como veis, es una animación muy básica, es un juego para niños y que ha tenido Lo he traído porque es que los compañeros del laboratorio me dicen que es una de las cosas con más éxito de todo lo que han hecho. Está en la aplicación de Clan y los niños... Esto es un juego en el que los niños, con la mano, con el dedo, ayudan al castorciélago, que es ese bichito que veis ahí en medio marrón, a que pase una serie de pantallas para acabar llegando a una fiesta en la que están todos los personajes de Clan. Es una cosa muy simple para niños muy pequeños, pero por lo visto les engancha mucho. Y ha gustado muchísimo y han jugado muchísimos niños con esto. Ahí donde lo veis, es un éxito. Y nosotros lo único que hicimos fue el sonido, grabar a los actores y crear los efectos sonoros que a veces son realistas y otras veces menos realistas, porque, bueno, cosas que caían de los árboles, caminar por hierbajos, encontrar cosas entre las hierbas, y algunos efectos son realistas y otros no lo son, y entonces eso es lo que hicimos nosotros, pero el producto es de ellos. Vamos al segundo punto, que sería el tema técnico, ¿no? El tema del sonido. Aplicar las nuevas herramientas que tenemos ahora, como por ejemplo el 5.1 o el binaural, a contar historias con sonido. Sobre todo veis que sobre todo me centro en la ficción, pero es que es donde el terreno es más amplio y donde tienes menos límites. En realidad son dos puntos. Mirad, el montaje binaural como elemento narrativo, y voy a empezar por el segundo, que es... Estamos en un momento en el que tecnológicamente, técnicamente tenemos posibilidades inmensas y, sin embargo, escuchamos productos con una calidad de sonido nefasta. Nos hemos acostumbrado al sonido de YouTube y lo damos ya por bueno. La edición de palabra en informativos, en programas de televisión e incluso en informativos de la tele es terrible. En muchos casos, estoy generalizando, ¿vale? Entonces, realmente... todo esto, todos estos editores, todas estas aplicaciones, la posibilidad de montar en 5.1, si no lo aplico a que mi sonido sea mejor y llegue con más calidad al oyente y pueda disfrutar de una mejor escucha, pues ¿para qué? Al final estamos acabando con que eso de que no, me lo grabo yo con el móvil, o no, espérate que en YouTube, que lo saco YouTube, no, espera que ahora te hago una ficción en clase con un efecto de mar y te traigo 10 segundos y los pongo en bucle. Hemos llegado a un punto, tenemos tan accesible todo, es todo tan fácil con Internet, que estamos perdiendo mucha calidad. Yo nací en la era analógica de la radio como profesional, quiero decir. Empecé en el año 98-99, hice el máster de Radio Nacional de España y todo era analógico, no había ordenadores en los estudios. Empezaron a llegar en el año 2000 los editores y los sistemas de emisión en directo. Entonces, bueno... a veces se nos va un poco la mano también cuando montamos pensando que lo que tenemos que hacer es dejar anonadado al oyente con nuestro supermontaje y poniendo más cosas, cuantas más mejor, cuantos más elementos. Y no, lo interesante es que todas esas herramientas nos sirvan para que el mensaje llegue mejor y para que la técnica también nos sirva para mandar, para que el contenido sea más comprensible. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, esto de Drácula. Nosotros hicimos en el año 2000, no me acuerdo si fue 11 o por ahí, una adaptación de la novela de Bram Stoker. Para el que no la haya leído, os cuento que es una novela del siglo XIX, de finales, que está contada, está toda la historia de Drácula contada a través de diarios, de los diarios de los personajes y de un intercambio de cartas entre ellos. Es una forma de contar muy de la literatura. Muy poco sonora, muy poco radiofónica, es todo narradores. Son personajes que se comunican los unos con los otros para decir, me ha pasado esto, hola, ¿cómo estás? Pues resulta que anoche estaba en el castillo de Drácula, empecé a oír unos ruidos, salí al pasillo, Drácula me había impedido que saliera por la noche, no quería que fuera por los pasillos, pero salí porque oí un ruido y entonces me metí por un pasadizo y me pasó esto. Bueno, eso está muy bien en literatura, nos abre la imaginación muchísimo. Pero cuando vamos a la radio, cuando nos metemos en el lenguaje sonoro,
que un narrador nos lo cuente nos impide entrar en el espacio, ¿no? Entonces, Drácula, os voy a poner este ejemplo y luego os voy a poner otro que es en el que quiero desarrollar un poco más. Drácula está trasladado todo a diálogos entre personajes, ya me meto en los espacios, hago que el oyente entre en los espacios conmigo a través de los personajes. Los personajes me guían, los personajes van de una estancia a otra, los personajes viven las cosas, los personajes se mueren y no hay un señor que me dice, hola, ¿cómo estás? Anoche se murió fulanito. No, yo escucho cómo se murió fulanito, ¿vale? Entonces eso es adaptar a sonido. Y os he traído como ejemplo de cuando la técnica me sirve como contenido, la careta que montamos para este Drácula. El Drácula decidimos traerlo al siglo XXI, hacer que sucediera toda la historia en el año 2010 o 2009, 2011. Entonces, una forma de introducir a ese Drácula, que todos imaginamos así como muy medieval, en su castillo en Rumanía, quisimos introducirlo dentro de nuestro mundo y lo hicimos de esta manera. Amigo mío, bienvenido a los Cárpatos. Le espero con impaciencia. A las 7 de la tarde saldrá el autobús para Bocsani. En él hay una plaza reservada para usted. En el paso del Borgo le recogerá un coche que lo traerá hasta mí. Espero que haya tenido un feliz viaje desde Londres y que disfrute durante su estancia en mi hermoso país. Su amigo, Drácula. Su amigo, Drácula. Tengo que ir con mamá al hospital. ¿Estás en casa? Pues llámame cuando llegues. Cuando escuches este mensaje. Hola, cariño, ¿cómo estás? Te llamaba para comentarte una cosita, pero bueno, ya cuando puedas... Te recuerdo que la hora para recoger a la niña era las 4. Estamos aquí en la puerta del bar. Mira, que acabo de salir del metro y que dice que tengo una llamada. La reunión es mañana por la noche. Que ahora no puedo hablar, llámame a la cuando digas tu mensaje. Venga, llámame. En contacto conmigo cuando puedas. Drácula, una adaptación de la novela de Bram Stoker. No me molesto en tardar tanto en hacer un montaje con tantas voces, con tan loco, por decirlo de alguna manera, porque tampoco es tan complicado, pero bueno. Si no me aporta algo al contenido, lo que me está aportando al contenido es que Drácula no es un señor que está en su castillo rodeado de vampiros y de oscuridad y de lobos. Sí lo es, pero está en el siglo XXI, se comunica a través de mensajes de móvil con otro señor, con el que está quedando, para recibirle en su castillo, y es una voz más dentro de todas nuestras voces cuando mandamos mensajes y cuando nos comunicamos. Drácula está aquí entre nosotros utilizando las nuevas tecnologías. Era una forma de introducir al personaje en este siglo, es la careta de la ficción, ¿vale? Entonces, esto es lo que quiero decir cuando que la calidad sonora importa, la realización es un contenido y utilizo la realización para que me ayude a contar mi historia. Y en mi historia lo primero que quiero decir es, vas a escuchar a un Drácula que está aquí, ¿no? Que está en el siglo XXI. El montaje binaural es uno de los proyectos que también pusimos en marcha porque nos parecía que la radio pública era un buen lanzador de una nueva tecnología para contar historias con sonido, ¿no? Hemos montado historias en 5.1, que no sé si lo controláis, pero tampoco me quiero extender porque vamos muy mal de tiempo. Tengo 5 puntos de sonido, 3 delante, 5 sitios a los que puedo enviar el sonido, 3 delante y 2 detrás. Se utiliza en cine. Como la pantalla de cine la tengo delante, casi todo el sonido suena delante. Solamente suena por los monitores de detrás en cine lo que está fuera de campo. Pero yo en la radio no tengo pantalla, no hay nada, no hay ninguna referencia visual. Por lo tanto, tengo 5 puntos a los que enviar el sonido sin necesidad de que todo vaya adelante porque está la referencia de la pantalla. Entonces, esa tecnología me puede ayudar a contar historias como, por ejemplo, una adaptación que hicimos del Péndulo de Poe, que os cuento brevemente, que es un señor que está atado en una celda y que tiene una especie de péndulo por encima que cada vez está más cerca de él. Y
hasta que se da cuenta de que es una guillotina, ¿no? Y él está atado. Y entonces nosotros hicimos ese péndulo que se moviera desde el altavoz derecho de delante al izquierdo de detrás. Entonces, también os invito a entrar en la página a escucharlo. No lo voy a poner porque no nos da tiempo. Os voy a poner un poquito, solamente. ¡He visto la guadaña! ¡La he visto! No se oye bien porque está en binaural, ¿vale? Entonces, para escucharlo bien necesitáis unos auriculares, ¿vale? Si os ponéis los auriculares, el 5.1 después está trasladado. El 5.1 solamente puede escucharse si tenéis en casa un home cinema con los 5 monitores. Como nadie o prácticamente nadie tenemos, nosotros hemos pasado esto a binaural, que es un sistema que nos permite, con unos auriculares, tener esa sensación de que el sonido nos rodea, de que tenemos cosas detrás y cosas delante, ¿vale? Entonces, por eso ahora nos escucha bien, por este monitor, o sea, porque no es un estéreo. Narrar con sonido. Lo he resumido en 5 o 6 puntos. Ahora os voy a poner un fragmento que más o menos, lo voy a poner al final, que más o menos me ayuda a resumirlos todos. El primero es que no estoy contando historias con lenguaje del cine, ni con lenguaje de la literatura, ni con lenguaje del teatro. El teatro, de hecho, el tema del radioteatro. El teatro es un arte básicamente visual, con un montón de contenido visual, unos personajes que se mueven en un escenario, que manipulan objetos, que se miran, que se tocan, etc. Todo eso hay que trasladarlo a sonido. La radio no es teatro sin imagen, no es teatro hablado ni teatro leído, ¿vale? El lenguaje sonoro, como os estoy contando desde el principio, tiene una entidad propia y hay que saber manejarla. Y para manejarla hay que practicar mucho y hay que escuchar mucho. Por ejemplo, el resto de puntos están relacionados con eso. Diálogos, espacios y acciones en lugar de narraciones y descripciones. Méteme en un espacio y haz que los personajes se muevan en él y que vivan en ese espacio y que yo me sienta rodeada de ese espacio. No hagas que un narrador me cuente una historia que no estoy escuchando cómo pasa, ¿vale? Por ejemplo. Otro punto. Lo que no suena no está. Lo que suena y no se entiende no es más que ruido. Lo que no suena no está. Por ejemplo, diálogo entre dos personajes. Diálogo de dos personajes en el que realmente no es un diálogo, sino que hay un personaje que está todo el rato hablándole a otro que le escucha, poniendo caras y reaccionando de una manera visual. Si eso yo lo traslado a sonido y no hago presente al personaje que escucha de alguna manera, el oyente va a pensar que eso es un tío loco que le habla a otro, pero que vete tú a saber si se lo está imaginando o que está hablando solo o tal. Lo que no hago presente con sonido no está en escena, ¿vale? Eso lo tengo que tener presente cada vez que genero algo con sonido. Lo que suena y no se entiende no es más que ruido. Quiero decir que como utilizas un efecto que no sea reconocible, no se va a entender. Muchas veces tenemos que ser, el punto siguiente, muy redundantes. Los personajes se tienen que decir el nombre mucho los unos a los otros, porque aunque a nosotros no nos parezca que sí, que todos nuestros personajes se diferencian los unos de los otros, a lo mejor resulta que no es así. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola Rosa, bien. Bueno, tampoco hay que ser excesivamente pesado, pero hay que ser mucho más claro. Y en los diálogos hay que meter muchos elementos de lo que estamos haciendo. Hay que ser un poco más descriptivos en los diálogos, ¿vale? Ahora os voy a poner un ejemplo de todo esto, si me da tiempo. Efectos sonoros. Los hacemos nosotros, porque los efectos sonoros muchas veces también llevan la emoción en el efecto. Quiero decir, por ejemplo, no es lo mismo unos pasos precipitados de alguien que está huyendo que unos pasos tranquilos o unos pasos sigilosos de alguien que le quiere dar un susto a otra persona. No me valen las librerías, tengo que generar yo los efectos. Os he traído algunos ejemplos, pero son muy breves, ¿eh? Estos son ruidos de armaduras y de trastos metálicos que caen. Cayó Rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo, y queriéndose levantar jamás pudo. Tal embarazo le causaban la lanza, escudo, espuelas y celada con el peso de las antiguas armas. ¡No os folláis, gente cobarde! ¡Gente mezquina!
Esto es un trocito de mármol que se nos desprendió de estas escaleras que veis en la foto. Que lo ralentizamos, lo tratamos, le pusimos una reverberación. Cementerio de Highgate. 1 de la madrugada. Ayudadme a levantar la losa. No pienso mover un dedo. Yo lo haré. Bastante hago con venir a esta barbaridad. Por favor, Arthur. Bueno, lo utilizamos como la losa de una tumba, ¿vale? Aquí estamos haciendo efectos de cafetería para otra ficción. Bueno, luego los he utilizado mucho en documentos, etc. Y esto es cuando tuvimos que hacer para Sangre Fría el ahorcamiento, ¿vale? Como grabamos la caída de un bulto encima y bueno, y el ruido de la cuerda. No he traído la escena en la que estaba. Quiero deciros que los efectos es importante generarlos como tú quieres que suenen y en el espacio en el que tú quieres que suenen, ¿vale? El tema de la duración de las piezas, que he oído muchos comentarios de no, es que cuando una cosa de ficción dura más de no sé cuánto tiempo, ya la gente pierde la atención, tiene que durar menos de no sé qué. No, los reportajes que nunca pasen de tanta duración. Bueno, vamos a ver. Será más importante estructurar bien, dar con el ritmo adecuado. Ritmo no es velocidad, es otra cosa diferente. Ambientar correctamente, editar los cortes de manera que sean comprensibles, que quitemos paja, que vayan al grano. ¿Será mejor hacer eso y centrarnos en generar bien el contenido, dure lo que dure? ¿Que cada cosa dure lo que tiene que durar? Pues yo creo que sí, ¿vale? Y luego lo último es que nosotros hacemos mucho directo. No hemos olvidado esa esencia de la radio y seguimos haciendo nuestras ficciones en directo y después son podcast. Entonces, bueno, la convivencia entre la radio y el podcast no solo es posible, sino que es una realidad. Solamente quiero poneros para terminar un audio de Drácula, a ver dónde está, que es este, son 2 minutos, no dura más. Para que veáis lo que quiero decir Es un audio muy sencillo, pero lo utilizo muchas veces en las clases del máster y la verdad es que me da juego para explicar muchas cosas. Para que veáis lo que quiero decir cuando adapto a la radio, adapto a sonido, me muevo en un espacio con personajes y ellos son los que me van dando toda la información que yo necesito para saber dónde están y qué están haciendo. Ellos con sus diálogos, ellos con sus movimientos, ellos con su forma de proyectar al micrófono, creándome distancias, creándome espacios y, por supuesto, los efectos de sonido, las reverberaciones, etcétera. Todos los elementos sonoros son los que me dan toda la información que necesito para seguir la historia, ¿vale? No es un narrador el que me dice, entramos en una cripta, bajamos por unas escaleras rebaladizas, ¿vale? A la cripta se baja por aquella escalera. Allí es donde la encontré cuando estuve aquí. Está bien, bajad vosotros y yo me quedo con Mina vigilando. Bien. La última vez Drácula descansaba en uno de los cajones preparado para que lo transportaran, pero ahora debe de estar en alguno de aquellos sepulcros del fondo. Hay que abrirlos todos. Ayúdame con este. Sí. Vamos. Empuja. Cuidado con las manos. Vamos. ¡Es una mujer! Es una de las 2 que creí ver en sueños. Acercadme una estaca. La otra debe de estar en ese sepulcro. ¿Cómo os atrevéis, mortales? ¡Atrás, demonio! ¡Atrás! Domine Deus, res celestis, Deus Pater Omnipotens. ¡Otra estaca, Jack! ¡Necesitamos otra estaca! ¡Toma esta! ¡Ahora, Van Helsing, ahora! Hay que revisar los demás sepulcros. Bien. Este está vacío. Este también. ¿Qué ha sido eso? La trampilla. Nos han encerrado. Espera.
No se puede abrir. Tranquilo. Debe de haber alguna forma de salir. Vamos, buscad piedras sueltas en las paredes. La cripta está en muy mal estado y quizá podamos encontrar grietas por donde escapar. De acuerdo. El hecho de que los personajes estén en planos distintos me da una idea de cómo es ese espacio, de cómo son las distancias, la forma como hablan, cómo proyectan. Me puedo imaginar ese espacio por lo que dicen y por cómo se mueven y por cómo interactúan. Me los imagino manipulando objetos por la forma de interpretar que tienen. Y cosas que no veo, me las dicen ellos. Es una mujer, necesitamos otra estaca, toma. ¿Vale? Los diálogos son un poquito más descriptivos de lo que serían en cine, habría muchísimos menos diálogos que aquí. ¿Vale? No me extiendo más. Solamente recordaros los 3 puntos, que los tengo aquí al final. Disculparme con Teo por haberme alargado tanto. Y ya está. Que se puede convivir, radio y podcast conviven, es una realidad. La técnica solamente la uso para que mis historias estén mejor contadas y lo importante es aprender a manejar el lenguaje que tengo entre manos y no utilizar otros lenguajes de otras artes. Solamente lo que me pueda servir, pero aprender a meterlos en mi nuevo lenguaje, que es el del sonido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Maika. Le hemos dejado porque como Noemí no iba a estar con nosotros, pues teníamos un poquito más de tiempo, así que se ha podido extender y además porque traía muchos sonidos y era realmente interesante el escucharlos. Bueno, nuestro segundo invitado de la tarde es Teo Rodríguez. Al mirar su página web, sabes bien que también es un enamorado de todo esto de lo que estamos hablando esta tarde. Él se define como escritor, como guionista y como podcaster. Dice que se dedica a la radio, a la televisión, pero sobre todo al podcast, de lo que estamos hablando sobre todo hoy. Comenzó escribiendo historias de terror para Milenio 3 en la cadena SER y para Cuarto Milenio en 4. También ha publicado una novela, Oscuro, y ha participado en varias antologías de relatos. Actualmente es el realizador del programa A Vivir, que son 2 días de la cadena SER, los fines de semana. A mí me encanta la declaración de intenciones que hace en su página. Él cuenta que quiere hacernos partícipes de cada palabra que escribe o de cada sonido que envuelve a otros tantos, ¿no? Y todo eso, como cuenta, porque la tecnología, es verdad, hace posible hacer sonido real a lo que suena en la cabeza, ¿no? Se trata de trasladar a unos auriculares, sobre todo el podcast lo concebimos, sobre todo los que él hace, para escucharlo a través de unos auriculares, un montón de imágenes y de pensamientos. Siempre, dice él, un poco más allá, encontrando, ¿no?, esos elementos únicos que son los que marcan el estilo. Teo Rodríguez, muchísimas gracias por aceptar también nuestra invitación y gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos y gracias a Mario y a los organizadores de este evento por invitarme y poder compartir con vosotros este ratito. Prometo no extenderme mucho porque si me dan coba puedo estar hablando horas y horas, así es que si veis que me paso un poquito, levantáis la mano, oye tío, que te estás enrollando un poco, y yo tranquilamente paro. También feliz por estar con Maika porque he trabajado con ella, sé lo bien que trabaja ella y su equipo, con lo cual, bueno, pues también le da cierta importancia, ¿no?, estar sentado aquí. A mí me gustaría contaros todo lo que vais a escuchar desde un punto de vista más personal, de lo que supone enfrentarse a un proyecto, a desarrollar una idea desde 3 puntos de vista. Yo, por suerte, puedo escribir, puedo dirigir estos proyectos y también puedo realizarlos. Esto, en un principio, es cierto que facilita mucho las cosas, pero también tiene sus inconvenientes. No todo es tan bueno, tampoco es todo tan malo. Entonces es lo que yo quería centrarme un poquito en explicaros estas diferencias y un poco pasar por encima de la manera que tengo yo de trabajar. Una manera que me gusta dejar claro desde el principio que es una manera mía de trabajar. No es ni mejor ni peor que otras, simplemente es con la que yo me he hecho y me siento cómodo trabajando. Sois afortunados por venir a eventos como estos y poder escuchar las voces de quienes nos dedicamos a hacer estas cosas y disfrutamos con ellas, porque es fundamental sobre todo disfrutar. Es el primer punto de todo. Si te plantas delante de un montón de horas de trabajo que tienes,
Desde el primer minuto que te viene la primera idea, que puede ser conduciendo en el coche o duchándote, hasta que llegas al final y dices, ya cerrado, le doy a enviar y ahí llega el audio para que se cuelgue. Todo ese proceso es largo, es costoso, tiene muchas horas, tiene alegrías, tiene tristezas, tiene de todo, es una emoción. Entonces, esa emoción lo que hay que hacer es canalizarla a lo que vamos a hacer. Ese es el primer paso. Si nosotros somos capaces de transmitir esa emoción, esas ganas por hacer, al final es algo que al oyente se le va a transmitir. Es muy, muy chulo, ¿no?, que llegue alguien y te diga que no te conoce absolutamente de nada y que valore una cosa, un detalle que tú en el momento del proceso de creación le has dado mucha importancia y te ha llevado mucho tiempo. Solamente basta una persona para que diga, hostia, este muchacho que ha venido me ha contado esto, se ha dado cuenta de este detalle que a mí me quebró la tarde 2 horas para 5 segundos y le ha llamado la atención. Eso ya es un premio. Pero luego si hay otro que se fija en otra cosa, en otros, te vas dando cuenta que al final lo que se valora es un todo, ¿no? Y es lo que yo llamo la energía que te da o las fuerzas que te da para seguir esforzándote al máximo y recompensar de alguna manera a ese oyente, a ese escuchante que de alguna manera te lo has ganado, ¿no? Entonces es como la mejor manera de recompensar o de agradecer es intentar hacerlo cada vez mejor y por lo menos no bajar el nivel, ¿no? Como decía, sois afortunados porque yo escribo, yo lo dirijo, yo lo realizo, pero quiero dejar claro que ni yo tengo estudios de escritura, ni tengo estudios de dirección, ni tengo estudios de realización a nivel técnico, cero, ninguno. No quiero decir que soy un intrusista, llevo un intruso en este mundo, ¿no? Llevo 20 años trabajando en la radio, pero entiendo y me quiero poner en el papel de esta gente que quiere hacer algo y enseguida se le veta porque no eres tal o no tienes el título de tal o no estás aquí para esto. Os he dicho que os iba a hablar del punto de vista personal. Mi punto de vista personal es ese. Yo cuando propuse la primera vez escribir historias en Milenio 3, yo trabajaba en 40 principales y yo me cruzaba con Iker Jiménez por los pasillos y yo pues me apetece contar historias de terror porque no sé, me apetece. Él se mostró muy receptivo y eso se lo agradeceré siempre, pero no gente que andaba por mi entorno laboral y me decía que yo lo que me tenía que hacer era dedicarme a mi trabajo, que era subir y bajar regletas, ¿no? Que escribir para los guionistas. Vale, bueno, pues nada, pues aquí estamos todos, ¿no? Yo estoy contando cómo escribo mis historias y porque es algo que yo quería hacer. No os tiene que parar nada, no os tiene que parar nada. Cualquier cosa se puede hacer y si os sentís capacitados, lo podéis hacer. No quiero tampoco convertir esto en una sesión de coaching inútil, que os aburra, no voy a vender libros, no voy a vender nada. Yo simplemente quiero contaros mi experiencia, que yo creo que en un momento os puede servir, ¿no? Sobre todo para aquella gente que no crea, por lo menos en la primera idea. Entonces, vuelvo a los 3 puntos de escribir, dirigir y realizar. Voy a empezar por los puntos que tenemos a favor, ¿no? A favor tenemos que tenemos el control absoluto de lo que queremos hacer, de la idea. Siempre teniendo claro que yo en este caso estoy realizando un producto para una empresa, Podium en este caso, que es la que me va a marcar unas pautas y al final va a ser quien va a decir si lo quiere o no lo quiere, ¿no? Entonces, siempre respetando eso, lo que sí tengo es libertad para proponer y para realizar lo que yo creo que haría bueno a mi producto, a mi historia o a lo que sea, ¿no? A cualquier formato que presente. Puedo tener control en varios puntos, desde la elección de actores, si se trata de una ficción, puedo tener control del sonido, de la manera que yo quiero manejar este producto, o qué estética visual, es un concepto que, bueno, pues me gusta, ¿no? Es lo que Maika decía, que la imagen, ¿no? Generar imagen con el sonido, eso es una regla básica. Si no consigues eso, dedícate a otra cosa, porque entonces no es el lugar. Tienes todo el control de todo este proceso, que al final una cosa tiene que ver con la otra. Desde el principio, lo que tú quieres contar, te enfrentas delante del programa para escribir el guión o lo que quieras hacer, ya vas escribiendo, pero vas pensando en las voces que van a contarte este texto, esta historia, y cómo va a sonar. Entonces,
teniendo eso delante es como tener una paleta a tu disposición, todas las herramientas que al final, al juntarse, te van a dar el producto que tú estabas buscando. No todo lo que haces es fantástico, no, todos nos equivocamos y hay cosas que tenemos que desechar o guardarlas para mejorarlas o intentarlo de nuevo cuando pase un poco más de tiempo. Pero sí es importante en esto de tener la posibilidad de escribir, dirigir y realizarlo o montarlo, lo que sea, por esto, porque vas a tener el control desde diferentes perspectivas. Te ahorras muchas peleas. Si yo escribía guiones para Cuarto Milenio, tenía peleas con el productor porque me decía que era más barato grabar de día que de noche, que es que le pedía a muchos niños y los niños había un montón de papeleo, que si un día quería lluvia, pues había que coger un aparato de lluvia o esperar un día que lloviera. Entonces, son líos que eso no van conmigo. Entonces, todo eso yo necesito trabajar en un ambiente un ambiente creativo y que estés a gusto y trabajar con gente que te permita desarrollar todas estas habilidades o como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, tener todo delante a tu disposición para tú saber quién te lo va a contar, cómo lo vas a contar y dónde, es fundamental para esto. Los tiempos para cualquier proyecto que se inicia son importantes, no solamente los tiempos. Hablábamos antes de si un podcast tiene que ser más largo, más corto. Yo salgo lo que no. El podcast tiene que durar lo que dura. Ya está, nada más. Y igual que me veo una serie de televisión y aguanto hasta me veo el capítulo, como se decía esta mañana, con esto es lo mismo. Y si es un podcast de 2 horas, los he hecho de 2 minutos y de 2 horas y media. Pero hoy en día lo que tiene el podcast es que lo puedes escuchar cuando quieras, puedes parártelo, puedes guardártelo, puedes escuchártelo 2 veces. Yo hay muchas noches que me acuesto, me pongo podcast de 3 horas y, joder, al día siguiente digo, ¿dónde me quedé? Pues nada, me lo pongo a la noche siguiente otra vez desde el principio. Hasta que me doy cuenta que me sigo escuchando 3 horas durante 2 semanas. Pues bueno, pues ya está, pero al final me lo he escuchado, ¿no? Es de lo que se trata. También tengo podemos controlar la narrativa que vamos a emplear para cada podcast. A mí la ficción sí es lo que más me gusta, pero no desecho para nada, luego veremos con algún ejemplo, no desecho para nada otro formato, porque yo creo que lo que nos permite el podcast es generar formatos, y yo creo que debe ser uno de los objetivos, generar formatos que se diferencien de otros, ¿no? Y evolucionar con ellos, porque hay muchas, la tecnología lo primero, pero también la manera de contar, las voces de las personas, las situaciones, los puntos de vista de la persona que te está contando algo, todo son puntos de vista diferentes, pero que al final a nosotros nos van a generar un contenido bueno, porque cuanto más variedad tengamos y la manera en la que podamos contar una misma cosa, pues oye, nos va a generar algo, al menos que sea un toque de atención al que está escuchando. No hay cosa más, lo que más mola es ponerte a escuchar algo y que pasa un minuto, hostia, anda, pues esto está, pues mira, no lo había pensado yo contar esto así de esta manera. Sigues escuchando y cuando te das cuenta te has ventilado las 3 horas. No piensas en cuánto me queda, porque no es un sufrimiento ponerte tú, primero te estás escuchando el podcast porque tú quieres, nadie te está obligando a que te lo escuches. Entonces, si te gusta, bien, y si no, pues a otra cosa. Es algo en lo que todos nos jugamos, ¿no? Por eso tenemos la necesidad o la obligación casi de esforzarnos, ¿no? en el producto. Luego En contra también hay cosas. Encargarse de hacer un proyecto así tiene cosas que no son tan buenas, ¿no? La primera de todas, la carga de trabajo. No es lo mismo cuando te encargan o tienes que trabajar. Vamos a hacer un podcast de misterio. Necesito el guión para 10 historias. Bueno, tú haces el guión, sabes que tienes tu tiempo de entrega. Y casi no tienes que preocuparte de nada más, porque sabes que otro profesional se va a encargar del siguiente paso. No tienes ni siquiera a veces que hacer ni el casting con los actores, ni tienes que preocuparte en quedar con ellos antes para contarles la historia, ni enviarles el guión, ni preguntarles, ni nada. Es una cantidad de trabajo que te ahorras que dices, pues casi mejor me dedico a escribir y que el marrón, el resto se lo coma otro, ¿no? Pero hay personas que piensan así y otras que no. Y yo soy una de estas. Entonces, me gusta tener este control por eso. Pero el peor punto de todo es que
te haces a una forma de trabajar en la que luego cambiar te cuesta un poquito más. Y lo pongo, aunque luego entremos al final con los audios, y os explicaré por qué, te haces a una manera de trabajar en la que cariñosamente o simpáticamente no soportas ciertas cosas de otras personas cuando te toca trabajar con ellas, ¿no? Entonces, yo sé que yo soy el primero que tiene que dar el brazo a torcer con según qué cosas, ¿no? Pero estás ya tan acostumbrado a trabajar solo, tantas horas pensando en qué manera, qué enfoque le voy a dar a esto, cómo me va a sonar esto, qué voy a hacer hoy con mi niña para que no me moleste cuando tengo que grabar un sonido en mi casa o donde sea. Te has hecho a una manera de trabajar en la que es como si estuvieras ya casi alerta. Oye, que te va a tocar, te vamos a mandar a un actor que hemos pensado, que nos ha llamado, y ya haces, ¿cómo? ¿Que alguien me va a decir a mí qué actor tengo que poner en esta historia? ¿O esta historia la quieren contar así y no de la manera en la que yo estoy acostumbrado? Y todo esto es un problema, porque luego sí es cierto que tienes que hacer un doble esfuerzo cuando te toca trabajar en otro proyecto. Yo trabajo en A Vivir, y en A Vivir somos mucha gente. Y cuando toca hacer un reportaje, yo tengo mi área dentro de estos reportajes, pero ya alguien me está contando la historia, ya me da su historia y me dice cómo tengo que contarla. Yo lo único que hago es realizarla, montarle el audio. Sí es cierto que me siento privilegiado porque tengo total libertad para hacer lo que yo crea que es conveniente, pero sí es cierto que a veces encuentras limitaciones en las que tú no te puedes meter, porque hay un periodista que se ha tomado la molestia en recorrerse media España buscando testimonios para lo que sea. Oye, pues ese periodista, ese redactor que ha salido ya salía con una historia, que es lo que hago yo. A veces cuando planteo algo, yo no voy a decirle de qué manera tiene que contarla. Estoy completamente seguro que él lo está haciendo de la manera más correcta. Y yo pues debo respetar y aportar también. No quiere decir que yo sea un modo funcionario, a mí me llegan con el guión, no, yo si puedo aporto. Pero sí que tengo la libertad para ciertas cosas, cogerlas y hacerlas mías. Y transmitir esa emoción que yo que hablaba al principio a esto que estamos haciendo. Y se puede hacer. Pero si me dan a elegir, y esto que quede claro, ¿qué prefieres? ¿Trabajar solo o meterte en un proyecto con alguien? Pues hombre, pues a cada uno nos gusta tener cuanto más control mejor, porque sabemos que es bueno, que lo puedes disfrutar más. Entonces, bueno, pues siempre estamos un poco más a la defensiva. Entonces, tenemos cosas a favor y cosas en contra. A la hora de enfrentarme a un proyecto me da igual, una ficción, un reportaje, un documental, una serie, una docuficción, un programa de radio, lo que sea. Lo bueno que como he ido tocando diversos puntos, pues puedo ir adaptándome y puedo ir evolucionando en la manera de hacer, ¿no? Pero sí que tengo unas reglas mías básicas para intentar desarrollar lo que quiero conseguir de la mejor manera. La primera es la narrativa, que es básicamente lo que hacemos es contar historias. Y yo es algo que me planteo para cualquier cosa que haga. Me lo puedo plantear, evidentemente, para una ficción. Yo puedo contar una ficción de 1000 maneras. La misma historia la puedes contar de 1000 maneras. Lo que sí sé es que para esa historia hay una mejor manera para contarla. Puede haber muchas, pero estoy seguro que va a haber una que va a destacar por el resto, y lo que hay que hacer es buscarla. Es en lo que más tiempo se pierde, ¿no? En conseguir. Muchas veces se hace en el cine, se habla de los montajes de las películas, un montaje te puede fastidiar la historia, igual que una buena historia puede disimular un poquito algunos aspectos más técnicos que puedes dejar por alto si lo que te están contando realmente está bien contado, ¿no? La sonoridad visual, si estamos hablando, ya decía antes, estamos hablando de un medio en audio, pues no hay nada más importante que el audio. Entonces, lo que hay que conseguir es cuanto menos se cuente mejor y cuanto más escuchemos mejor. Yo no necesito a un tipo que me explique que fulano está entrando en un castillo y que había una lluvia, unos truenos que se oían en
la Conchinchina? Pues yo no quiero el hombre este que me lo cuente. Yo quiero escuchar los truenos, quiero escuchar los pasos y quiero escuchar la puerta del pasillo. Es tan obvio que parece mentira que se haga, pero os garantizo que todavía se siguen haciendo estas cosas. Y es una pérdida de tiempo, porque tenemos herramientas suficientemente buenas y al alcance de todos para conseguir un producto que merezca la pena y que destaque en algo. Y yo creo que buscar la imagen con el sonido, antes también lo apuntaba Maika, es fundamental, es una de las reglas básicas. Es que me parecería tonto hasta pensar otra cosa, no lo puedo concebir, sí que a lo mejor es ya deformidad profesional o como lo quieras llamar, pero tiene que sonar. Tiene que sonar dentro de tu cabeza, es lo que decía, si está en tu cabeza es real. Si tú puedes cerrar los ojos y puedes imaginarte esa imagen, ese sonido, lo puedes hacer seguro. Tú lo estás escuchando, tú lo puedes transmitir para que se escuche. No sé que me digas, es que quiero que caigan 3 bombas atómicas. No, a ver, nos entendamos, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no podemos llegar, pero sí podemos. Luego, rápidamente al final, os pondré algún ejemplo de esto para que lo veamos. El valor añadido también, siempre hay que buscar un valor añadido, un extra a cualquier cosa que hagamos. Puede ser muy pequeño o algo que sea muy grande. Puede ser algo tan novedoso como una forma narrativa de contar una historia. En Informe Z, por ejemplo, el punto que diferencia la historia es la manera de contarlo, la estructura que tiene narrativa. Es una estructura que no es lineal, es una estructura que no se ha escuchado antes en podcast y es una estructura que por lo menos a quien está escuchando le salta el botoncito de alarma. Dice, puede pasar, ¿eh? ¿Cómo mola esto? ¿Qué bien está? ¿O qué coñazo que me he perdido? Pasa, también, o sea, tampoco es que... Pero sí que tienes que por lo menos arriesgar, intentar hacerlo. Oye, mira, si sale primero eres tú, el primer filtro eres tú. Si tú crees que eso puede salir adelante, sale. Luego ya el oyente es el que te marca las pautas para seguir trabajando de esa manera o no. En el caso de Informe Z, yo recuerdo que en Podium al principio es un podcast de 7 episodios que lanzábamos cada semana. Y al llevar la estructura que llevaba, te podías encontrar que en el primer episodio escucharas algo que tenía relación con algo que iba a pasar en el episodio 4. Entonces, claro, quien terminaba el 1, escuchaba el 2 y encontraba cosas que decía, esto no me cuadra aquí en esto. Luego ya al final, a medida que iban avanzando los episodios y llegabas al final, ya te lo ponías delante y decías, y ahí llegaban toda la recogida de premios. O sea, era cuando decía, qué capullo el tío este, claro, por esto que sonaba aquí, esto tenía que ver con esto. Ostras, y esto que pasaba aquí, que era la gasolinera, era lo que estaban viendo los tipos del capítulo 2 desde la ventana de su casa. Claro, pues esto es todo como un mapa de líneas y de cosas que te marca lo que diferencia a ese podcast de otros. Y por eso, cuando llegó a finales de año, el año pasado, y iTunes lo nombró como uno de los mejores podcasts del año, el único en ficción del año que habían metido entre este grupo, pues dices, pues qué bien, María Jesús, dame un abrazo por haber confiado en mí y haber tragado con esta locura. Problema que había, que era real, episodio a episodio te pierdes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la segunda temporada? Realizar los 7 episodios y lanzarlos todos de una vez. ¿Para qué? Para que te puedas escuchar las 2 horas y 20 minutos que va a durar todo como si fuera una película. ¿Que no tienes tiempo porque te tienes que bajar del metro? Pues luego te lo escuchas, te lo pones otra vez. No pasa nada. Además, y entiendes algo que al principio es la evolución de una idea. ¿Funciona? Sí, funcionaba. ¿Se podía mejorar? Evidentemente que se podía mejorar. Por eso en este caso es lo que vamos a hacer. Y además ganamos que el oyente que siga la segunda temporada ya sabe de qué va el asunto. Con lo cual ya este contenido lo va a digerir de mejor manera, ¿no? Luego ya entraremos en si la historia, los nuevos personajes o tal, le gusta o no. Vale, pero lo importante, que es mantener al oyente, ya lo tenemos conseguido. Medios tecnológicos. Decía antes, si suena en tu cabeza, es real. Y para esto hace falta disponer de un estudio profesional. Muchas veces cuando comentamos con oyentes o que te escriben o te encuentras con alguien, pero esto, pues que, claro, esto tenéis los estudios de la NASA para hacer esto. Nada más, no, o sea, os iba a decir, os iba a traer fotos de donde lo hago, pero es que
Es lo mismo que podéis tener en vuestra habitación. Incluso algunos tendréis mejores ordenadores que tengo yo. Yo tengo un ordenador, tengo 2 pantallas, una controladora de audio, la tarjeta de sonido y los auriculares. No tengo nada más. Y un programa, eso sí, hay multitud de programas para editar audio y para hacer estos montajes. Cada uno utilizará el que le gusta. Yo utilizo Pro Tools, antes utilizaba Adobe Audition, en un momento utilicé el de Apple, pero da igual, el que sea. Lo podemos hacer y lo podemos hacer en casa y tenemos medios para hacerlo. Otra cosa es que, oye, pues ya si quieres dar un salto más, pues a lo mejor las voces las tienes que grabar en un sitio pues que esté bien, pero incluso en esto yo he grabado voces en la habitación de mi casa. Hoy disponemos de información que hace 20 años no teníamos. Hoy te metes en YouTube, te pones cómo grabar una voz que no me suene a eco en la habitación, sistemas caseros, y alucinas lo que encuentras. Tienes un micrófono que más o menos sea decente, que os garantizo que no hace falta gastarse, para que suene bien, no hace falta gastarse más de 100 euros, 150 en un micrófono. Si hay que invertir en algo, que sea en el micrófono, eso ya lo digo. Pero tienes unas cortinas, te lo pones en... tenía un compañero que me hacía mucha gracia. Mira, pasa a mi estudio, paso a la habitación y lo que tenía era un plato, lo de arriba del plato de la ducha, había puesto unas cortinas, todo alrededor, doble cortina del IKEA, de 9 euros. Oye, y grababa fenomenal, ni un eco, nada. Tienes que hacer eso, ponerte unas cortinas, alejarte de una ventana y os garantizo que lo he hecho yo. Y a veces prefiero grabarlo así que no grabarlo en un estudio donde hay un zumbido porque arriba están emitiendo no sé qué. Entonces, la tecnología está muy bien y está muy bien estar en un estudio fenomenal, allí tal, pero lo podemos trasladar a nuestra casa. Yo todo lo que hago lo hago en mi casa, tranquilamente. Me levanto y descanso cuando quiero y lo monto allí. Y no hace falta tener la NASA en tu casa para hacer algo que suene medianamente bien, ¿no? Bueno, esto venía un poquito más, la búsqueda de las técnicas y las herramientas, esto ya es cada uno viene derivado de la manera de trabajar. Pues esto sí, a ver, evidentemente si te gusta trabajar con audio, pues tienes que estar un poco puesto en qué ha salido nuevo, qué editores, qué manera de trabajar, qué herramientas, qué nuevos plugins, que todo esto ya forma parte un poquito más de lo que es el trabajo del audio. Yo, como también lo escribo, pues también pues me gusta de vez en cuando leer algo, leer historias, leo muchísimos guiones de cine, me ayuda muchísimo porque lo que hago es leo un guión de cine que son muy escuetos, son descriptivos solamente para que te hablan en primera persona, una casa, un viento, tal, suena el viento en no sé dónde, pues es tan visual que directamente es donde yo lo llevo a mi terreno, ¿no? El software, el hardware y bueno, todos estos recursos, eso ya, como hay tanto, es que estar aquí explicando qué utilizo, qué tal, tenemos meternos en YouTube, meternos en Google y buscar, que no hay pérdida. Y además que yo que he aprendido muchas cosas de esta manera, os decía que no he tenido la suerte ya me hubiera gustado haber podido ir a estudiar en una facultad, sonido, imagen, pero bueno, me decanté por el magisterio y hice magisterio y muy orgulloso que estoy, ¿no? Y ahora trabajando en la radio, o sea que no tiene nada que ver. Bueno, ahora ya para terminar voy a poner, vamos a escuchar 3 ejemplos de audio y de algunos os daré algunas claves pequeñitas. De Informe Z ya os he hablado de la importancia de echar el resto en según qué partes y darle importancia a los pequeños detalles. Vais a escuchar una intro, es la intro como empieza la serie. Yo siempre, en cualquier cosa, los primeros 2 minutos son básicos, porque van a marcar la pauta a lo que va a venir a continuación. Es como cuando en una serie de televisión, siempre o en una película, te meten una escena de la leche al principio, por lo menos para captar tu atención. Que te hagas preguntas. Ostras, esto pues ya apunta un poquito, no sé, vamos a ver de qué va. Esta escena fue lo que más tiempo me llevó casi de la serie, porque
Los pasos que vais a escuchar son pasos de zombies, que realmente soy yo en zapatillas caminando sobre arena de gato. Y esto me salió así porque estaba cambiando la arena del gato fuera, se me cayó, me la liaron y al pisar la arena sonó. Hostia, este sonido qué chulo, que me puede valer. Y me quedé ya con la copla de esto. Entonces, pues los pasos me los grabé con unas zapatillas de andar por casa sobre arena de esto, con la grabadora puesta en el suelo y pasando alrededor para conservar un poquito de cuando me iba acercando, me iba alejando. Luego ya dentro del secuenciador, pues ya utilizo plugins para todo esto del sonido, el 8D, que te lo sitúa no son 8D, no son 8 dimensiones, son 8 direcciones, básicamente. O sea, no descubrimos nada, es algo que está al alcance también de todos. Hay aplicaciones incluso que son gratuitas y que podéis manejar. Pero bueno, lo escuchamos y os digo algún detalle más. Soy yo en zapatillas. Que acojona más que un zombie. Ese no soy yo. Escucháis al fondo. Está hecho en 8D, con lo cual los planos en estéreo se escuchan mejor con los auriculares. Entonces la idea de esto era escuchar al fondo una puerta que se abría, una militar que entraba, una geo, disparaba al zombie desde lejos y caía en primer plano. Verde 2, pasillo. Verde 3, terraza. Entonces, cuando lo escuchéis con auriculares, sentís el grito aquí en la mente que está detrás de vosotros, la gente dice, ¡Son dos! la careta al principio que lleva la música y ya te explica un poquito el asunto. Y bueno, esto se puede hacer. Esto lleva una música, lleva los efectos, que eso sí que tienes que tratarlos. Lleva mucho tiempo, es muy pesado, pero oye, pues se puede hacer y está hecho en casa. Y da el pego, parece que es un zombie, es un gritando, es una voz normal distorsionada, es pues bueno, ya las técnicas de cada uno, que seguro que lo podéis hacer igual o mejor, y ya está, nada más. El siguiente ejemplo, El Colegio Invisible, es un programa de radio, es un programa de misterio. Es quizás lo que más trabajo me ha llevado de todo lo que he hecho en mi vida, yo creo. Es un concepto nuevo, es lo que os contaba de la narrativa. Si tú quieres tener un programa de misterio, programas de misterio hay 1000 programas de misterio. A nivel profesional, entre comillas, para mí todos son profesionales, porque quien dedica un tiempo a hacer algo, esté mejor o peor, oye, merece todo mi respeto. Pero programas que te cuentan historias de fantasmas en Escocia o no sé dónde y tal, pues siempre se reduce todo a un estudio de radio delante de un micrófono y gente que te va contando cosas. En casos excepcionales, pues se hace una recreación, como hacíamos en Milenio 3. En este caso, cuando a mí se me dijo se me preguntó si me apetecía hacer un programa así de misterio, participar en un programa de misterio, dije, vale, lo hacemos, pero vamos a hacerlo de esta manera, a ver qué os parece. Digo, si tú me quieres hablar sobre los misterios de Escocia, vamos a hacer el programa en Escocia. Tío, que no hay presupuesto, que esto hay para... Te estoy diciendo que vamos a hacer el programa en Escocia y vamos a lograr que en vez de estar contándomelo diciendo, estuvimos aquí en los estudios de Podium Podcast, vamos a narrar, vamos a contar este programa como si estuviéramos en Escocia, con todos los elementos que tiene. Yo lo único que necesitaba saber era con Lorenzo Fernández, que es el que viaja y demás. Loren, recuérdame cómo era el sonido del sitio, del lugar este, de las catatumbas, o cómo era el cementerio este, o cómo sonaba, cómo caía la lluvia, tal. Yo iba apuntando. Oye, al final conseguimos hacer el programa este, y lo bueno de este programa es que la gente cuando te escribe, lo podéis ver en los comentarios que te ponen, joder, qué bien os lo pasáis, qué viajes os pegáis.
O, joder, ¿y cómo os da tiempo a viajar tanto? O qué chulo estar allí. Pues yo estuve y no llovía tanto, pero... Y dicen, madre mía, hasta el punto de que a veces dice, joder, tanto trabajo para pensar que la gente viaja, si el curro me lo estoy pegando, pero bueno, es la manera de encuentra gratificación en esto también, ¿no? Que la gente pues pueda pensar, o por lo menos se plantee, tenga la duda de que si estos tipos viajan o no. Vamos a poner un pequeño cortecito. Loren bajo un paraguas. Es de noche y este cementerio es absolutamente evocador. Hay muchas tumbas que están tapadas con rejas, porque aquí en el siglo XIX con auriculares hay una manía es una pasada, de peculiar. La Facultad de Medicina de Edimburgo era la más importante del mundo por aquel entonces, pero hace falta materia prima para investigar. Hay 2 entradas en la calle Blair, pero nosotros vamos a ir a las que todavía se mantienen más genuinas, las de la calle Nirdri. ¿Va a bajar? Bajamos este empedrado y nos metemos por esta casi cueva. Al fondo, pisando este suelo antiguo, hay una reja. Una vez que la atravesamos, ya estamos dentro de las bóvedas. Y me da la sensación, al menos eso espero, de que estos pasos que estoy oyendo, repito, al menos eso espero, sean los de Laura. Laura, ¿estás ahí? Sí, pero si no llego a ser yo, ¿qué haces? ¿Sales corriendo? Se la oye al fondo. Sí. Entonces, sí, tú ya no una te vez voy a que engañar. ya te metes, consigues Hombre, con la esto verdad es que el ambiente no es precisamente apacible, o sea, complicidad con el tranquilidad oyente, hay. porque le hace partícipe de la historia. Es muy bonito que te digan, joder, es que estábamos allí con vosotros, escuchar, o te llaman y te dicen, oye, en el minuto 94... Pues eso, entramos aquí hemos debajo escuchado del una City voz, y no la habéis Chambers, que es el escuchado. Ayuntamiento de Ya por Edimburgo. curiosidad vas y te pones a escucharlo, porque dices, a veces es que se nos ha colado. Para llegar También hasta es cierto los que a 14 veces metros bajo metemos tierra algo a posta. en los que se sitúa este lugar, pero Muy que es débil, esto una ahora. voz de una Bueno, de sonrisa hecho, de un esto niño o es, de lo que sea, son para 5 ver si hay alguien callejones que tapiados, 5 se dan callejones cuenta encima y de los escuchan. cuales se llegó a construir Pero el bueno, City Chamber, es- actualmente el actual que me veis ayuntamiento. un poco apasionado, Y pero hablamos de lleva mucho Stewart trabajo, Close, pero Pearson's es Close, algo nada. que realmente es bonito, ¿no? Y ahora vamos con el último ejemplo, que antes con Luis me he tenido fuera una pequeña charla y que va a servir, que es con lo que voy a terminar, como ejemplo de las ventajas, los pros y los contras de trabajar con tu propio producto, entre comillas, una historia que he podido desarrollar yo, a coger la historia de otro. En Podium nos llegó la propuesta de hacer una adaptación de una obra de teatro que se llama Terror, que es de un escritor alemán. En Alemania ha tenido un éxito tremendo. En la obra de teatro ha arrasado, se hizo una película, incluso se va a hacer una serie de televisión. Es una historia muy simple, es una historia de un juicio en el que hay el culpable se le acusa de matar a 164 personas. Él reconoce que ha matado a 164 personas, pero las ha matado para salvar a 70.000. Estas 164 personas iban en un avión comercial que es secuestrado por un terrorista. Entonces el acusado es un piloto alemán del ejército que, ante la amenaza de que el terrorista estrellara el avión contra un estadio repleto de gente, toma la decisión, él por su cuenta, de disparar un misil y derribar el avión, con lo cual mueren 164 personas. Y lo que cuenta la historia es un debate moral que de verdad que os hace pensar. Yo, cada vez que iba avanzando, decía, ahora estoy a favor del acusado. Yo hubiera hecho lo mismo, no hubiera hecho. Hablaba el abogado defensor y te ponías de su parte. Hablaba la fiscal y te ponías de la suya. Dice, joder, al final me voy a volver loco, no sé qué haría. Y al final, yo sinceramente os puedo garantizar que lo que me sale es decir, tendría que verme en esa situación para saber lo que hago. Porque es un impulso tan bestia tener que cargarte a 164 personas de golpe porque tú quieres, sin saber si al final eso se va a arreglar o no, o sea, bueno, lo que sea. Entonces, la ventaja de esto es que es una historia muy chula, eso lo tenemos ya solucionado, la historia es muy buena, pero yo ya no me sentía cómodo hasta dónde podía meter yo mano a esta historia, hasta dónde podía yo trabajar para adaptar. Es una adaptación, pero no es una adaptación del todo, porque prácticamente el 95% del texto se respeta. Lo hago por principios, porque me gusta respetar. Yo que sé lo que cuesta escribir una historia, quiero respetar la historia que ha contado otra persona y se ha tomado la molestia en contarla.
También luego entran otros factores, como la editorial a lo mejor no le interesa que metas mucha mano porque lo que quiere venderte al final es el libro. Entonces, si está escuchando algo que no es lo más parecido al libro, pues no te va a comprar el libro, que al final lo que quiere la editorial, Salamandra, es venderte el libro, ¿no? Pero sí que me abrió unas ventanitas para intentar buscar, a ver, si tengo un secuestro de un avión, pues como los personajes hablaban en cierto momento de el piloto iba contando, pues iba en el avión y me puse en contacto con la base y dije que iban a derribarlo. Entonces toda esa tensión yo creo que sí que es dramatizable, eso sí se puede hacer. Y como no alterábamos contenido, sino que estábamos reforzando algo que se estaba contando de una manera simple, nosotros lo que optamos es pues contar un poquito más. Lo bueno y lo malo a la vez es que una vez escuchado todo, a mí y a María Jesús, yo recuerdo lo primero que me dijo, ¿sabes lo que me he hecho en falta? Haber escuchado más cosas de las que pasaron dentro de ese avión. Digo, y a mí también. Pero nosotros no podemos tocar o alterar una historia que no es nuestra. Yo por lo menos no lo voy a hacer. Entonces, la mejor manera de ser fiel a mi manera de trabajar es crear unas pequeñas piezas, muy pequeñitas, pero cargadas a lo bestia, con todo lo que yo quiero hacer y con una ida de cabeza bastante grande, pero respetar lo otro y hacerlo. Oye, si es un juicio, os garantizo que da el pego, ¿eh? Si lo escucháis, una sala, además todo cuidado también al mínimo detalle, con muchos planos, con sonidos, toses casi inaudibles al fondo, o sea, el zumbido de las luces estas, son cosas que no se aprecian pero que están. O sea, que es crear todo el ambiente más cercano a lo que describe la historia. Vamos a escuchar una pieza al principio, que es la comunicación que hace el piloto con el puesto de control en el que alerta de lo que va a pasar dentro del avión. Lo que escucháis después es lo que pasa dentro del avión y al final, la tercera parte, tiene que ver con el atentado de Charlie Hebdo de hace unos años. Claro, se hablaba, al final del libro se hace referencia a un discurso de un premio en el que se hace referencia a este terrible suceso. Claro, ¿qué es lo que iba a hacer? Pues podemos coger los cortes de la radio y de la televisión. Digo, hostia, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a intentar contar lo que pasó dentro de Charlie Hebdo. ¿Qué pasó dentro? Pues te lees cuatro declaraciones descriptivos de periódicos y te haces una idea de cómo pudo sonar, imaginaros, una redacción que estaban celebrando un cumpleaños en una salita y de repente encuentra que entran dos tipos con unas ametralladoras automáticas y serían a tiros allí con todo Cristo persiguiendo hasta matarlos, ¿no? Pues eso es lo que intentamos hacer y yo creo que cuando lo escucharon la primera vez, dices, hostia, si esto pasó así, tuvo que ser fastidiado. De hecho, incluso en el propio montaje, estaba en mi casa y yo le decía a mi mujer, vente, que me vas a hacer una cosa. Y es mi mujer la que sale, no ha hecho absolutamente nada. Digo, tienes que llorar como si estuvieras... Llora. ¿Pero qué me estás contando? Llora como si estuviera... Joder, como si te estuviera apuntando, como si estuvieran matándonos a nosotros. Pues lo hizo y al final pues te da... Todo esto lo estoy contando antes porque a lo mejor quita un poquito de magia y a lo mejor he fallado en eso, pero escucharlo, lo ponemos y ya terminamos. ¿Cómo sucedió exactamente? Está la parte del juicio. Sí. ¿Qué ocurrió con el avión? Y ahí vamos al avión. MH2047 ha iniciado el descenso. Estamos a 25 kilómetros del estadio. Si no disparo ahora, morirán miles de personas. ¡Morirán miles de personas! Dentro del avión. Por favor, tranquilícese, todo saldrá bien. Es su mujer. Ha contestado el mensaje, su mujer. Ahí ha llegado el misil. Si tienes los cascos, la idea era sentarte delante en el asiento de tu avión y escuchar los cuerpos pasar succionados por el aire. Si te pones, se escucha el grito pasar, uno, otro, así hasta que termina la escena. Esta es la introducción al atentado de Charlie Hebdo. Esto se viste siempre al principio, es bonito para llamar un poco la atención y ahora entramos en la escena real.
dentro del baño mi mujer. Escucha lo que pasa afuera. Se acerca un terrorista, esto con los cascos se oye, a la puerta. Va a golpear. Tira la puerta y la mata. Y ahí entra, pues continúa por donde escuche. Es un proceso que es laborioso y demás, pero aquí no necesito que nadie... Aquí el peñazo lo he dado yo contando lo que iba a pasar, pero esto, si tú lo escuchas, primero te sorprende de qué está pasando aquí, y es algo que la respuesta la vas a tener a los 30 segundos cuando va un colchón musical que te deja asimilar lo que has escuchado, te hace pensar. Eso es importante en todas estas cosas. Tienes que tener tu tiempo para asimilar lo que escuchas, porque hay cosas que son importantes y detalles que no puedes pasar por alto. Entonces tienes que respetar los tiempos. Y es una manera, en el libro original se hablaba de Charlie Hebdo, pero no estaba esta escena. Se hablaba del avión, pero no estaba la escena del avión. Luego hay otra entre los pasajeros, al principio, que es la que abre la obra, en la que están discutiendo sobre qué hacer con el tipo que se ha encerrado en la cabina con el piloto. Si tirarlo abajo o no, y hay una azafata que pone calma, tal. Pues son todos estos elementos que se pueden añadir, decía antes, el valor añadido a una obra ya hecha. Siempre un punto diferenciador de lo que se ha hecho. Y bueno, ya simplemente para terminar, deciros que casi todo se puede hacer si os ponen barreras, intentar tirarlas con más fuerza, más ilusión, y que nada, que ha sido un placer estar aquí y compartir este tiempo con vosotros. Muchas gracias. Bueno, hay tiempo para una pregunta o dos, como mucho, y muy breves. Casi van a contestar esquemáticamente. Vamos a, casi telegráficamente, intentamos responder porque nos hemos pasado un cuartito de hora. Bueno, muy rápidamente. Pero ha merecido la pena. Lo primero, a mí me ha parecido muy interesante las ponencias, un lujo poder contar con vosotros. Sobre todo con vuestra capacidad de autoexigencia, porque creo que sois muy autoexigentes con vosotros mismos y con vuestro trabajo. Creo que también, Maika no lo ha contado, pero yo lo voy a decir, y creo que hay que trasladar la invitación de que es un lujo ver a Maika trabajar en la Casa Encendida, por ejemplo, con las retransmisiones en directo. Y ahora vienen dos preguntas, no solo una, porque me interesa mucho saber la opinión de Maika y de Teo. La primera... No sé si tenéis la percepción de que cuando alguien se enfrenta, o quien está habituado a trabajar este tipo de formatos, además de todo lo que habéis comentado, tiene que tener un elemento añadido, y es sensibilidad. Y la segunda pregunta es, ¿qué papel otorgáis en el proceso de creación, tanto de Informe Z, me da igual, de A Sangre Fría, la última de las adaptaciones que habéis hecho, Maika? ¿Qué papel otorgáis al guión? Y aquí introduzco un matiz. Me parece, Teo lo acaba de comentar, me parece muy interesante que en esta en esta batalla por la atención, por captar la atención y que no se pierda nunca en una narrativa en formato podcast, yo lo llamo el instante. Me parece que el arranque de Informe Z es brutal, el arranque que no hemos escuchado, pero el de terror también me parece que es muy brutal, el arranque del avión, la escena del avión, de la cabina aporreando, el modo en el que A Sangre Fría, la adaptación que hicisteis, se centra en los asesinos, no se centra en todo, sino que pone el foco en los asesinos. Bueno, en el proceso de elaboración, ¿qué papel juega el guión y sobre todo estas piezas, o esta pieza, la de centrar el foco en algo en concreto? Gracias. ¿Empiezo yo? Bueno, voy a contestarte a la segunda pregunta primero. Muchas gracias por todo lo que has dicho. Eres Andoni, ¿no? No nos conocíamos. Pues mira, la importancia del guión, máxima. Lo ha explicado perfectamente Teo. A él le gusta controlar todo el proceso, pero lo que no ha dicho Teo y que yo sí que creo que he comentado es que el guión no es solamente escribir, porque el lenguaje sonoro no solamente es el texto. Cuando estás generando el texto, estás imaginando ya cómo va a sonar. En nuestro caso, nosotros trabajamos con un guionista desde el minuto 1, antes de que él empiece a redactar, nosotros ya estamos
generando todo el sonido del que tú hablas y toda la posición, me posiciono con los... Por ejemplo, no me interesa posicionarme con Capote más que como narrador. No quiero que sea un protagonista de mi historia. Quiero que los protagonistas de mi historia sean dos personas, dos mataos, dos pobres almas que han tenido mala suerte en la vida básicamente y que se han visto envueltos de que la vida les ha llevado a acabar en una mierda de resultado que es el corredor de la muerte y un asesinato brutal de una familia media americana de los años 60 que les lleva a la horca. Eso era lo que nos interesaba contar. Eso no lo crea solamente nuestro guionista, eso lo crea guionista y lo creamos realizadores, porque nosotros contamos una historia que empieza por un punto de vista, por cómo quiero contar la historia, a qué quiero dar relevancia, pero continúa con unos tratamientos de escenas y con un desarrollo después de diálogos que después se completa con un montaje sonoro que es el que da el ritmo, da las transiciones, da el sonido. Por ejemplo, el tema de decidir que toda nuestra historia iba a estar salpicada de la música que se escuchaba en la radio de ese año, en esos momentos, todos los temas musicales que se escuchan, que a lo mejor la mayor parte de los oyentes no se han dado cuenta, que está sonando un transistor en la cocina o que está sonando la radio del coche. Todo eso son cosas que hay que pensarlas antes de ponerte a trabajar y hay que escuchar en tu cabeza la historia, que también lo ha dicho Teo, antes de que sea una realidad. Y no hay un señor que escribe un guión y te lo da y luego tú coges y le pones unos efectos. No, el proceso creativo es mucho más general y mucho más completo. Y creo que eso también lo ha contado Teo perfectamente. Y por eso ha dicho que él prefiere estar en todas las etapas, porque efectivamente es más fácil. O tú lo haces todo, o tienes un equipo en el que constantemente hay un intercambio de ideas y un aportar. Así es como trabajamos. Como trabajo yo con mi equipo y creo que también como trabaja él, porque me parece que yo a todo lo que iba diciendo decía, es verdad, es así, ¿no? Y luego, la primera pregunta hablabas de sensibilidad. Yo creo que cuando decides que vas a contar historias con el sonido, primero tienes que ser muy absorbente a todo lo que escuchas alrededor, tanto para coger las ideas que te gustan como para decir, a mí no me gusta contar las historias de esa manera, ¿no? Y ser sí, trabajarlo mucho y además ser muy permeable también a lo que te viene de fuera. A lo mejor tú, que lo tienes todo en tu cabeza, suena todo maravilloso y lo entiendes todo, pero desde fuera no se entiende bien, porque no has contado con que el otro no tiene la información que tú tienes. Entonces sí que creo que hay una parte de mucho mimo con todo y bueno, sí, sensibilidad, si quieres llamarlo de esa manera. Sí, completamente de acuerdo, no voy a repetir lo mismo, me lo quedo. En cuanto a lo del guión, sí es cierto que pongo un ejemplo. Para el inicio de la segunda temporada de Informe Z, la primera escena es nos situamos todos abajo, en una calle de centro de Madrid, oímos tráfico, coches, tal, no sé cuánto, y poco a poco vamos escuchando de arriba a abajo, desde un 8º piso abajo, un gruñido de un zombi que cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, y revienta contra un coche. Y se escucha la alarma del coche y gente gritando que se acerca y le va preguntando, ¿está bien? ¿Todavía se mueve? Corte de la escena. No hay nada más. Luego continuamos después, ya explicamos por qué cae ese tío, por qué lo que pasa cuando la gente, claro, tú escuchas, ha caído un tío desde un piso y tal. Te haces preguntas, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasará? ¿Qué ha pasado con la tía esta que ha dicho se mueve? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Está vivo o no está vivo? ¿Era el grito o era un zombi? ¿No he escuchado bien? Te vuelve loco y dices, quiero escuchar más. Pues todo esto que estoy contando, todo esto va en el guión puesto. Todo esto tiene que estar en el guión. Porque quien vaya a realizarlo tiene que saberlo. Tiene que saberlo. O sea, tiene que saber, no, es que es como si él estuviera en la calle. Y a veces es lo complicado de este trabajo, que a veces, yo supongo que a Maika le ha pasado como me ha pasado a mí, te enfrentas a veces a guionistas o a realizadores que no entienden esto y no entienden que es lo mismo, que yo te estoy contando la historia, pero que sé que el que se tiene que poner delante de esta historia no es un simple toca regletas y pulsa botones. Es un tío que tiene que tener una sensibilidad para tratar esto que está escrito y llevarlo al que lo va a escuchar. Y si una vez que tú te pones a escuchar no entiendes nada de lo que está escrito, o una de dos, o eres un zoquete o es que quien lo ha escrito no tiene ni idea. Entonces es así de simple, es así de simple. Si tú transmites eso, no deja de ser sensibilidad, es un sentimiento, es una ilusión, es
Joder, para mí es súper gratificante. Después de un beso de mi hija y de mi mujer, lo mejor es leer a alguien que le ha dicho, hostia, esto está muy chulo hecho, tío. Es que parece de verdad, es que está muy bien. Es que está bien por esto, por otro. Luego también los palos te los dan, que también hay cosas malas. Esto no me gusta, pues vale, pues ya está. También puedes aprender de eso. ¿Me hago un lío con la historia que lo has contado? Bueno, pues vamos a solucionarlo. Para que la próxima vez que lo escuches no te hagas un lío. Entonces, es todo un círculo que todo al final está... No puedes trabajar con gente de 8 a 3, por decirlo de alguna manera. Eso es, o sea, eso es. No puedes coger tu guión, pensar que el trabajo está todo ahí en el guión y dárselo a alguien que, toma, eso ahora móntalo. No, porque es que el montar es parte de contar el contenido, realizar es crear también el guión, ¿vale? Es todo es un todo. Entonces no me sirve, no, ya está grabado, ahora hay una persona que graba las voces, aquí le pongo un efecto de tal porque es que están en tal sitio. No es así de matemático, así no funciona. Y se nota mucho porque parece de cartón piedra. No tiene vida hasta que la realización no está contando la historia de la misma manera que lo cuenta un texto, que lo cuenta un... No sé si te hemos contestado. Vale. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Bueno, pues yo creo que nos proponíamos, en el cartel lo veis muy bien, sobre todo porque era lo que tocaba esta tarde, hablar de los desafíos de la narración y la producción. La difusión hemos hablado más esta mañana, pero esa primera parte ha quedado solventemente tratada por ellos dos, a los que les agradezco muchísimo, tanto a Maika como a Teo, porque acogieron la llamada desde el primer momento y la han vivido con la misma pasión con la que han defendido esta tarde su comunicación. Han trabajado sus comunicaciones con una rigurosidad puntual, la han entregado, ¿verdad? Lo sabe muy bien Luismi, que ha sido el que luego ha trabajado estas presentaciones tan bien hechas. Y yo les agradezco muchísimo eso, que a pesar de la carga de trabajo encuentren siempre ese huequecito más, ¿no? Que no se dejen llevar por la rutina que decía Teo y que pongan esa pasión en el trabajo que hagan a la hora de hacer, con lo que nosotros deleitamos y disfrutamos luego tanto escuchando. Ha sido un lujo el escucharos esta tarde y os agradecemos muchísimo el que nos hayáis acompañado. Gracias. Pues